Queridos hermanos y hermanas, si ustedes son observativos, pueden notar un cambio en la liturgia. Estamos en la 24ª semana del tiempo ordinario. Y el tiempo ordinario se utiliza el color verde. Pero hoy ven que este servidor, los diáconos, las niñas que sirven de monaguillo, estamos de rojo. Esto es importante. La iglesia, a través de los colores, nos evangeliza. Y el color rojo es el color que se utiliza para celebrar a los mártires. Y el gran mártir que hoy estamos celebrando es a nuestro Señor Jesucristo. Él es el mártir. Porque hoy estamos conmemorando la exaltación de la Santa Cruz. La exaltación de la Santa Cruz. Esto nos hace recordar las tradiciones de los pueblos. Los que somos salvadoreños nos damos cuenta, yo recuerdo con nostalgia, que el día 3 de mayo íbamos a buscar aguacates, a buscar mangos, a buscar flores y poníamos una cruz de giote en el patio de la casa. ¿Cierto o no es cierto? Esa es la tradición nuestra del Salvador. Porque aquí hay guatemaltecos, hay hondureños, puede ser que tengan una tradición popular, al igual que los salvadoreños. Pero yo creía que el día de la Santa Cruz era el día 3 de mayo, pero esa es una tradición popular, es una tradición de los pueblos. Y nosotros la poníamos en el patio de la casa. Y fíjense qué interesante, porque no es una cruz de un pedazo de palo cualquiera, sino que en El Salvador abundan mucho los giotes, y la cruz debe ser de giote. ¿Por qué? Porque el giote es signo de vida. El giote es signo de vida. Usted pone la cruz de giote donde hay tierra, y eso va a echar brotones. Al final echa hojas y se vuelve en un arbusto, porque la cruz es signo de vida. Por eso es importante tener en cuenta la tradición de los pueblos. El 3 de mayo en El Salvador, en el patio, nosotros hacemos un acto en torno a la cruz. Pedimos que la gente lleve frutas, gallardetes, mangos, porque todo eso significa la redención. Una cruz pelona no tiene sentido. La cruz, entre más frutos lleva, pues es más significativa. Significa los frutos que Jesús obró en la cruz del Calvario. Esa es la tradición de nuestro pueblo, del Salvador. Y eso se hace en todo El Salvador, tradición popular. Pero hay una celebración litúrgica importante, que es la que se celebra el día Viernes Santo. Esa celebración es a nivel universal, porque es litúrgica y se celebra a las 3 de la tarde. Alguien dirá, bueno, ¿y por qué tan pesada esa hora? Porque en Semana Santa es cuando más hace calor, sobre todo en El Salvador, y se celebra a las 3 de la tarde. La palabra de Dios que hemos escuchado en el capítulo 21 del libro de los Números y el Evangelio de San Juan, capítulo 3, nos remonta precisamente a ese momento. A mí me gusta, cuando hago la ceremonia del Viernes Santo, cantar la antífona, y dice así: este es el árbol de la cruz, en donde está clavado la salvación del mundo. Y el libro de los Números dice que Moisés levanta la serpiente de bronce, y el Hijo del Hombre es levantado, dice el Evangelio de San Juan. Es decir, hay un hilo conductor entre la primera lectura y el Evangelio. Es más, dice San Juan que ese capítulo deberíamos tenerlo como cita lema: tanto amó Dios al mundo, que por amor envió a su Hijo a morir en la cruz, para que todos tengamos vida en abundancia. Porque Él no ha venido a condenar a nadie. Pero yo le decía a los diáconos, hay que tener cuidado con la Sagrada Escritura,
Porque a veces uno justifica, hay gente que, bueno, pero es que el Señor no ha venido a condenar a nadie, pero hay que saber interpretar la palabra. Claro, el deseo del Señor es que todos nos salvemos y lleguemos al conocimiento pleno de la verdad. Ese es el deseo. Pero el Señor respeta la libertad de cada uno de nosotros. Nosotros somos libres para optar por la salvación o la condenación. Somos libres. Ustedes cantan un canto que dice, hay dos caminos, hay dos caminos. Y eso lo cantan continuamente en la Renovación Carismática. Hay dos caminos, camino ancho y camino angosto. Eso lo cantamos continuamente. Entonces, el punto es, la cruz no solo debe ser un signo de protección. Hay personas que andan la cruz como signo de protección. La cruz es signo del amor, del amor. La cruz no solo se anda en el pecho como signo de protección o como un amuleto. Una persona que ha entendido que la cruz es el camino de la victoria. La cruz es el camino de la resurrección. No podemos alcanzar la gloria sin la resurrección. Jesús no pudo alcanzar la resurrección sin su pasión, sin su muerte. Entonces, si nosotros queremos alcanzar la resurrección, tenemos que caminar el camino del dolor, el camino del sufrimiento, para poder alcanzar la gloria. O sea, es difícil que una persona, imposible, que una persona quiera alcanzar la gloria sin sufrir. Eso es difícil. Es imposible, es imposible. Por eso, la resurrección del Señor es el núcleo central de la fe de la iglesia. Si Cristo no hubiese resucitado, en vana sería nuestra fe, dice la palabra. Entonces, claro, hay tantos hermanos y hermanas que están crucificados sin que nadie les ayude. Entonces nosotros tenemos que convertirnos en otros cirineos, ayudar a cargar la cruz. Hermanos enfermos, hermanos presos, hermanos inmigrantes, hermanos que sufren, drogaditos, que están cargando con la cruz. Y nosotros tenemos que ayudarles a ellos a cargar la cruz. A mí me llama poderosamente la atención la primera lectura, porque es una lectura que la podemos aplicar a la realidad actual. Sé que el pueblo estaba esclavizado en Egipto, y cuando el pueblo se le libera de la esclavitud y le tocó pasar penurias por el desierto, el pueblo renegó del Señor, el pueblo. ¿Por qué? Porque tantas penas, tantas fatigas, el pan era un pan insípido, un pan que no llenaba la necesidad del pueblo, un pueblo que aguantó hambre en un desierto. Y eso uno puede explicarlo de esta manera. Cuando San Juan dice en el Evangelio capítulo 6, este es el pan vivo que ha bajado del cielo, no como el pan que comieron nuestros antepasados en el desierto y murieron. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. Hace memoria al pueblo que comió un pan, y ese pan era el maná. Ellos murieron. O sea, qué interesante es conocer bien esto. Era un pan ácimo, era un pan sin levadura. Yo acostumbro decirle a la gente, miren, ¿cuál es la diferencia? Aquí en esta mano tengo un pan ácimo, y aquí en esta otra mano tengo un pan con levadura. ¿Cuál es más rico? ¿Este pan o este pan? ¿Cuál es más rico? Digamos en términos salvadoreños, aquí tengo un pedazo de pan de torta, porque el pan de torta le echa levadura. ¿Y saben por qué le echa levadura? La señora sabe, la que hace pan de torta, que le pone una medida exacta para que ese pan le crezca. Y si no le pone una levadura exacta, eso no crece. Y es una tradición en nuestro pueblo. De ese pan hacen las torrejas en Semana Santa, muy rica. Pero ese pan lleva levadura.
Ahora bien, este pan que lleva levadura, usted lo pone en la panera, eso si le aguanta 4 días, 5 días es mucho, no le dura mucho. Pero el pan, sin levadura, ese pan le dura mucho. ¿Por qué? Porque el pueblo tenía que caminar mucho por el desierto y no tenía que arruinarse. Si ustedes digan, la hostia que se consagra es un pan ácimo. No se le olvide, es un pan ácimo, sin levadura. Los diáconos son testigos. Usted puede tener el paquete de hostia un mes ahí y no se arruina, no se arruina. Tenga un pan con levadura allí donde están las hostias que se consagra, y eso sí se arruina. Por eso el pueblo estaba aburrido de comer un pan ácimo, un pan sin sabor, que ya no le llenaba las necesidades, y comenzó a renegar del Señor porque lo había sacado, estaban sufriendo camino en el desierto. Entonces van donde Moisés para que interceda, y Moisés reza por ellos. Esa historia se repite en nosotros. En la década de los 70, 80, nosotros vivimos la guerra. Muchos emigraron para este país buscando asilo político. Estaba en peligro su vida, la vida de la familia, emigraron y tuvieron asilo político y consiguieron papeles. Después pasó la guerra, pues muchos se vinieron por cuestiones económicas, porque la situación económica era difícil. Hoy la situación ha cambiado. Hoy ya la gente emigra de nuestro país por cuestión de la violencia. La violencia, es decir, ellos saben que el camino por el desierto es un camino complicado, pero dicen, bueno, está más complicado aquí porque aquí me van a matar y mejor me decido morirme en el desierto. O sea, la gente hoy ha cambiado, está emigrando porque hay mucha violencia. 13 hasta 18 muertos diarios en El Salvador. Entonces, emigran por esa situación. Entonces, yo les aseguro que muchos de ustedes emigraron por situaciones diferentes, pero hoy la gente está emigrando porque peligra la situación. Entonces, la experiencia del pueblo de Israel se repite hoy en nuestro día. ¿Ustedes creen que es fácil para una persona que le toca pasar todo México, pasar por el desierto? Yo conozco México varias veces, he venido en carro a México y lo hemos cruzado de El Salvador hasta llegar a Monterrey, cerca de Houston. Entonces, y hemos hecho esa travesía para ir viendo las casetas donde están nuestros paisanos, y yo se lo puedo decir, uno que viene legal se da cuenta del sufrimiento que pasa. Entonces, esta historia del pueblo de Israel, camino por el desierto, se sigue repitiendo. ¿Y cuántos de nosotros no renegamos de la voluntad del Señor? A mí mismo me ha tocado renegar. Desde el punto de vista humano, recuerden ustedes que somos humanos y renegamos. Es natural que en la vida uno tiene momentos de conflictos, momentos tensos con el Señor. Y el pueblo lo vivió en carne propia. Imagínense que el pueblo estaba esclavizado en Egipto y lo saca de Egipto, camino por el desierto. Llega el desierto, falta de agua, falta de comida, y comienzan a renegar. Bueno, tú nos sacaste de Egipto y nosotros creíamos que íbamos a vivir mejor aquí, pero vivimos peor, mejor no hubieras tenido allá esclavizado en Egipto. Entonces, la historia de este pueblo se sigue repitiendo hoy en día. Y esto, en la palabra de Dios, en el Evangelio de San Juan, nos dice claramente: tanto amó Dios al mundo, que por amor envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. De tal manera que nosotros debemos estar profundamente convencidos y creer en el amor de Jesús. Una de las grandes noticias que se les comunica a las personas cuando se evangeliza es que Dios es amor, que Dios nos ama. Pues eso es bonito, pero en la práctica es otra cosa. En la práctica es otra cosa. Cuando usted llega donde una familia que ha perdido seres queridos por la violencia, que ha sido asesinado, y usted le llega a hablar del plan de amor de Dios, que Dios te ama, y le cita este texto, dice, lo primero que le va a decir: mire, vea que a usted no le han matado nunca a un hijo, vea que usted no ha perdido un hijo que lo haya asesinado. Pues es que mientras yo no haya sufrido la pérdida de un ser querido, me parece fácil. Pero cuando usted llega a evangelizar,
usted debe de ir preparado, porque no toda la gente va a creer en el amor de Jesús. La Biblia lo dice, Dios es amor. Dios es amor, y así se define, Dios es amor. Pero eso es bonito, pero en la práctica es otra cosa. Cuando uno llega, ustedes saben que en la evangelización, en el primer anuncio, en el querigma, lo que se predica es el plan de amor de Dios. O sea, la evangelización tiene diferentes momentos, y el primer momento de la evangelización es el plan de amor de Dios. Porque es difícil que alguien le comience a hablar de la conversión si antes ha escuchado hablar de todo el proyecto del plan de amor de Dios, que Dios me ama incondicionalmente, así como soy, con mi historia, con mis situaciones difíciles, Dios me ama. O sea, la situación es cuando hay una situación complicada en la familia. Sin embargo, nosotros estamos llamados a proclamar la grandeza del amor de Dios. Primero, sentirlo, vivirlo, hacer lo propio, y luego esa experiencia es la que tratamos de comunicar al mundo, que Dios te ama así como eres, y que el deseo de Él es que no te condenes. El deseo de Él es que llegues al conocimiento pleno de la verdad. Fíjese que el primer punto para alcanzar la salvación es creer en el Señor. Creer en el Señor es de vital importancia. A veces a mí me llama la atención cuando celebro misas de cuerpo presente. A veces uno conoce personas que nunca fueron a la iglesia, ni dieron muestra de arrepentimiento. Y a veces les digo, bueno, si esta persona estuviera vivo, no viene a la iglesia. Lo que pasa es que entre 4 lo traen a la fuerza. Lo traen cargado a la fuerza. Pero si este estuviera vivo, no viene a la iglesia. Y a veces así pasa. A nuestros difuntos los llevamos cargados entre 4 a la iglesia. Pero si estuviera vivo, él no va a la iglesia. Él no va a la iglesia, se lleva entre 4 cargaditos. Creyendo que ya la misa lo va a hacer todo. La misa lo va a hacer todo. El principio de la salvación es creer en Jesús. Eso lo dice la palabra. Así de que, hermanos y hermanas, qué bueno es que nos sintamos amados. No hay cosa más agradable que a pesar de la historia nuestra, nos sintamos amados. A pesar de las enfermedades, a pesar de los momentos difíciles, a pesar de las noches oscuras, que no te acuestes antes sin experimentar el amor de Jesús, que Dios me ama a mí, con mis defectos, con mis cualidades, y Dios le ama a usted. Eso es importante. Una persona que no se siente amada es peligrosa. Esa persona que no se siente amada tiene en su vida, en su corazón, una obsesión, y es quererse quitar la vida. Y el quererse quitar la vida es precisamente, según los moralistas, negar el amor de Dios en mi vida. Cuando yo me quito la vida o intento quitarme la vida, entonces estoy diciendo que Dios no me ama. Que Dios no me ama, y tomo la peor decisión de quitarme la vida. Pero cuando una persona se siente amada, vive la pobreza con paciencia. Si no tiene trabajo, dice, algún día voy a conseguir trabajo. Es una persona de fe, es una persona de esperanza. Y eso es bonito. En este país ustedes tienen que ser personas de fe y de esperanza, porque a veces viven momentos oscuros, momentos difíciles, y si no cae en la depresión, y la depresión lo lleva a una situación difícil. Hermanos y hermanas, sintámonos amados, amadas por el Señor. Dios es amor, así lo dice la Biblia. Dios es amor. Y no solo, sintámoslo y expresémoslo a los demás hermanos, sirviendo, ayudándole a otros a cargar la cruz, a los pobres, a los enfermos, proyectar la vida en el servicio.
hacer que otros carguen la cruz hasta el final, porque la cruz es signo de salvación. La cruz es signo del amor de Jesús. Jesús sube al árbol. Imagínense, aquí tiene la cruz. Jesús sube al árbol de la cruz y de la cruz nos da la salvación. El desierto del pueblo de Israel, el desierto es lugar del encuentro con Dios. El desierto es el lugar de la prueba. Jesús fue tentado. Entonces nosotros el desierto tenemos que vivirlo continuamente. Un desierto, el encuentro con Dios. Un desierto de pruebas, de dificultades. Yo recuerdo y quiero terminar con esto. Cuando yo era seminarista, fui a vivir un retiro de desierto, en una casa, de un monte, una montaña. Yo no tengo problemas para no hablar, mi modo es así. Yo puedo ir a un retiro de desierto y no hablo, aunque esté con otro. No tengo problema. Porque mi característica es ser introvertido, que no es un defecto. Introvertido no es un defecto. O sea, porque las personas nos definimos psicológicamente. O eres introvertido o eres extrovertido. O sea, ustedes me van a ver que yo no soy una persona, digamos, extrovertido. Soy introvertido. Entonces habíamos ido varios seminaristas y entre ellos había uno extrovertido, en el desierto, ¿eh? Después de 2 días, un seminarista que era extrovertido, que le gustaba hablar demasiado, sintió un dolor en el corazón porque él se sentía mal porque no podía hablar. Y le fue a decir al padre Loden que sentía mal. Y le dijo el padre, andate para la montaña, le dijo, y pegaba un grito, pero fuerte, fuerte. Y como ahí se oye el eco, eran unos cafetales. Entonces, y ese muchacho a todos nos hizo reír. A mí me hizo reír porque se escuchó bien. Pero el punto era liberarse. Es decir, el desierto es el lugar del encuentro con Dios. Y el desierto es el lugar de la prueba. Y eso lo vivió el pueblo camino por el desierto. Ave María Purísima.